y dejo con ustedes a Rodrigo Rodríguez con una charla que espero que disfrutemos todos. Muchas gracias, Rodrigo, y bienvenido. Gracias, profesor. Y se ve que estoqueó mi LinkedIn bastante bien. Este, nada, primero, gracias a todos por asistir. Espero que les guste bastante el tema en particular de hoy. Hoy vamos a hablar de Design Thinking. No quiero realmente que esta clase no sea una clase, sino que más bien sea una intervención de parte de todos. Les voy a pedir que estén en mute, pero realmente si creen que es correcto decir algo, pues díganlo sin ningún problema. Yo les voy a estar pidiendo como que su apoyo, les voy a estar preguntando algunas cosas como para hablar de eso. Primero, quiero preguntarles a algunos si alguien ya conoce Design Thinking. Sé que hay una persona que sí, pero, pero si alguno más sabe, pues solo para saber hasta dónde puedo mentir, ¿no? Bueno, nada. Entonces, empecemos por acá. ¿Alguien conoce qué es esta máquina? ¿O alguien ha visto esta máquina? ¿Ni idea? ¿Nadie? No, creo que es de stack reconstructivo o algo así, ¿no? Ajá, es una máquina de resonancia magnética. Resonancia magnética. Exacto, o MRI. Cuando inventan esto es un producto de General Electric, ¿no? Aquí dice en el chat que esto del multitasking es difícil para mí. Ajá. Cuando inventan esto, lo inventa General Electric, el grupo de ingenieros que lo hace sale, pero hipercrecido, ¿no? El ingeniero en jefe era tipo, brother, somos demasiado duros en esto, somos unos cracks, hicimos esta máquina que técnicamente es excesivamente avanzada, o sea, puede diagnosticar absolutamente todo lo que quiere, ¿no? Luego, él básicamente para regocijarse en su éxito, es un tipo que es un ingeniero de Stanford, por cierto, para regocijarse en su éxito, él va a un hospital en San José, básicamente a ver cómo funciona la máquina, ¿no? Y se encuentra con unos niños entrando a la máquina, están jalando a una niñita y la niñita en pánico. O sea, en pánico, en pánico, en pánico, entra a la máquina y dice, wow, o sea, pánico y algo que él no veía venir, ¿no? Y nada, ve como incluso los papás se acercan a la niña y le dicen, tienes que ser valiente, sabes, tranquila, todo va a estar bien, tienes que ser valiente, no pasa nada. Y para él no cabía en su cabeza porque básicamente es una máquina cero invasiva, ¿no? O sea, si es tediosa, hace un ruido intenso y tienes que quedarte quieto mientras estás adentro, pero realmente no es como que te inyectan ni nada. Después de ver esto, sigue viendo el mismo tema con diferentes niños y nada, dice, o sea, llega hasta el punto a que hay niños a los que los tienen que anestesiar porque al final tienes que quedarte quieto dentro de la máquina, entonces los anestesian en un número exorbitante al 80% de los niños los anestesiaban para poder hacerles las pruebas, ¿no? Él sale traumatizado de esto y dice, ok, tengo que cambiar esto, ¿qué puedo hacer? No puede ir a General Electric y decir, ok, fallamos con todo, la verdad es que es terrible esto, la máquina es horrible, necesito funding para hacerla otra vez desde cero, sino que lo que empieza a hacer es, él dice, ok, voy a replantearme la experiencia. Empieza a hablar con niños, empieza a hacer entrevistas a los papás, empieza a hacer todo, empieza a poner a su cliente en el centro, ¿no? Y termina con algo como esto, ¿no? Al final, si se fijan, es exactamente la misma máquina, sencillamente lo que hizo fue cambió la experiencia. Incluso él dice que le pareció impresionante cómo, o sea, usó básicamente la herramienta más fuerte que tiene un niño, que es su imaginación. Y tenía, además de esta, eran como diferentes salas, ¿no? Esta era como la del submarino, o sea, aventuras marítimas, hay una de aventura de piratas, hay una del bosque, y por ejemplo en la de piratas, él decía que para entrar a la habitación habían unas piedras, ¿no? Que eran stickers al final, y veía como los niños iban saltando de sticker en sticker, como de piedra en piedra, y le iban diciendo a los papás como, mira, tienes que meterte en la piedra o te vas a caer y tal. Y ya fue un proceso muchísimo menos traumático. Del 80% de niños que pasaron y que tenían que ser anestesiados, el porcentaje bajó a 0.4% porque usaban la imaginación del niño para que se sumergiera pues, en esta experiencia, ¿no? Le decían como, mira,
ahorita te vas a meter aquí y estás en un barco, entonces no te puedes mover mucho porque el barco se voltea y ¡pum! Se quedan quietos por completo, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es como el objetivo del design thinking tiene como al humano en el centro, al usuario en el centro, y al final es crear algo, cada vez que vayas a diseñar algo, ponlo en el medio, y eso va a ser un producto y un servicio que realmente va a funcionar, va a cubrir una necesidad, va a tener una función, y no solo va a cubrir una necesidad, digamos, por encima, sino que va a ser ampliamente utilizado. El design thinking, la metodología que les estoy dando es básicamente la metodología de Stanford. Hay varias, realmente, pero me voy a enfocar en esta, ¿no? Está dividida en 5 grandes pasos, que son empatizar, define, idea, tienes que hacer un prototipo y luego prueba. Vamos a empezar con el tema de la empatía, ¿no? Entonces, ¿qué es la empatía? Básicamente la empatía es el ponerse en los zapatos de otro, para resumirlo, ¿no? Básicamente es vivir la experiencia en la piel de otro y tratar de entender lo mejor posible lo que esa persona está viviendo. Es experimentar eso, ¿no? Una realidad ajena. ¿Por qué es importante para el diseño de un producto? Porque tú quieres diseñar o quieres realizar algo que sea utilizado por las personas, ¿no? Y para que eso realmente sea utilizado por las personas de una manera amplia, tiene que cubrir una necesidad y tiene que entrar en su vida de una manera significativa. Y para eso tú realmente tienes que entender al cliente. ¿Saben esa charla que dicen, no, entiende al cliente? En verdad, es en serio, sí funciona. O sea, como que si de verdad tú entiendes al cliente, puedes realmente fulfill una necesidad, ¿no? Cubrir una necesidad de lleno. Ahora, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la necesidad de esta niña o qué necesita ella? Agarrar el libro. Tomar un libro. Sí. Sí, tomar un libro. ¿Qué más? Lo dije Exacto. necesidad, no agarrar. Silla. Aprender, Sí, investigar. Las sillas para El levantarse. contenido del libro. exacto, llegar más alto, el contenido del libro, exactamente, ¿no? Entonces al final, fíjense, alcanzar un libro, una silla más alta, una escalera, podría decirse, el contenido, ¿no? Del libro. Al final, cuando entiendes una necesidad, lo importante es esto, ¿no? O sea, como que cuando buscas una necesidad, necesitas, está lo explícito, que es básicamente, en este caso sería, bueno, quizás una escalera, ¿no? Algo más alto, de manera que ella pueda alcanzar el libro, ¿no? Lo implícito podría ser, sí, el libro, quizás. Pero realmente lo que significa esto es que ella necesita el contenido, ¿no? Lo que está ahí en ese libro. O sea, no necesita estar en un libro, quizás lo que necesita es una laptop y darle internet, ¿entiendes? Y al final vas a cubrir su necesidad de una manera mucho más sencilla. O quizás necesitas reordenar toda la biblioteca, de manera de que todo esté al alcance de ella, ¿no? Entonces, no se queden con la parte explícita y con lo que está como a flor de piel, sino más bien traten de profundizar mucho, porque ahí es donde van a conseguir realmente la necesidad real de una persona, ¿no? Ahora, ¿dónde y con quién tenemos que empatizar, básicamente? Con los usuarios finales. Al final es como, bueno, yo tengo un target de usuario, vamos a llamarlo así, tengo que hablar con esa persona, tengo que entenderla, con todos los stakeholders, que son todas esas personas involucradas, básicamente, con los expertos de un tema en particular y con los usuarios extremos, ¿no? ¿Qué me refiero con un usuario extremo? Por ejemplo, si yo quiero, no sé, montar un e-commerce, una página web, un e-commerce. Puedo hablar con una persona que sepa cero de e-commerce, ¿verdad? Y probablemente, o sea, y que nunca se haya metido en internet y probablemente me va a dar ciertos insights, pero también puedo hablar con una persona que sea un usuario extremo y que haya comprado millones de veces, y si ella tiene una necesidad, es muy probable que el resto la tenga también, porque si un usuario extremo tiene una necesidad, esa necesidad puede replicarse prácticamente con muchísima certeza en el resto de los usuarios, ¿no? Entonces, de nuevo, esas necesidades e insights se amplifican, esos workarounds que estás haciendo, esos trabajos para darle la vuelta a esa necesidad van a ser mucho más notables y te da una oportunidad para tener una resonancia mayor. Lo que sí les diría cuando hagan este trabajo de empatía, que tiene que ver mucho al final con hablar con las personas, con hacer encuestas, con entrevistarlos, es no se concentren en los promedios.
Vayan y ataquen un problema en específico. ¿Por qué? Porque si te concentras en los promedios, al final vas a terminar con algo como esto que ven aquí. Esta Swiss Army se ve muy útil porque probablemente tiene absolutamente todo, pero te aseguro que nadie va a comprar esto porque se ve cero cómoda en realidad además. Pero no, en general es como estás tratando de resolver necesidades de tantas personas que termina sin resolver absolutamente nada, ¿no? Entonces como enfóquense en algo puntual y vayan como un problema a la vez, que es la manera realmente en que van a poder, no van a poder solucionar algo, ¿no? Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo de un usuario bastante extremo, ¿no? En los 80, 70, estos eran los implementos de cocina que se utilizaban, ¿no? Y esta persona que está aquí es una persona que tiene artritis severa y que se la pasaba pelando manzanas, porque hacía mucho pay de manzana, obviamente americana, hacía muchísimo pay de manzana, y lo que notaba es que le dolían demasiado las manos por usar ese pelapapa y este pelador con un mango como cero ergonómico y cero diseñado para eso, ¿no? Lo que termina pasando es que el esposo le dice, ok, me voy a enfocar en solucionar tu problema, ¿cómo puedo hacerlo? ¿No? ¿Qué necesitas? Y se pone con ella, le hace entrevistas, le dice qué te duele, cómo te duele, qué podemos hacer, cómo puedo cambiar yo esto para que te funcione a ti, para que realmente, digamos, cubra tu necesidad y deje de dolerte. O sea, que haga el mismo trabajo, pero básicamente lo haga mejor, ¿no? Y al final entró con su hijo en su taller y en los 90, después de muchos experimentos y tratar con este usuario extremo, desarrolla esta marca que se llama Oxo Good Grips. No sé si la han visto, pero es una marca de implementos de cocina que básicamente el foco de la marca es que es muy cómodo de utilizar. Puede ser un poquito más caro, pero es muy cómodo de utilizar. Es una marca muy famosa, en realidad, una marca importante en el tema de implementos de cocina, y ahí pueden ver cómo la necesidad de una persona realmente, que es un usuario extremo real, puede resonar en muchos, porque puede convertirse en una herramienta para todos. O sea, quizás yo, que no soy un usuario extremo, puedo usar mi pelapapa de metal, que no es ergonómicamente, o no está diseñado con una ergonomía brutal, pero realmente prefiero usar el otro porque no me molesta. O sea, realmente, entonces también cura una necesidad para mí, a pesar de que yo no soy un usuario extremo como tal, ¿no? Ahora, el cómo empatizar. Básicamente, está dividido en tres fases, ¿no? Una es sumergirse, que es tratar de vivir lo que los usuarios viven, lo que los usuarios hacen, y sobre todo prestarle muchísima atención a los detalles. Dos, mirar la situación sin prejuicios, que creo que es bastante difícil, pero una vez desarrollas esa habilidad, realmente puedes entender como todos los problemas y todo. Tres, ver cómo se involucran las personas con los objetos y con su entorno y buscar patrones ahí, ¿no? Entender realmente los patrones dentro de ese comportamiento. Y finalmente, creo que es la parte más importante, es conversar con las personas de manera que puedas como entender también el feedback de ellos, preguntarles y buscar una historia, escuchar mucho y preguntar otra vez si es necesario. O sea, realmente enfocarte en hablar con ellos y entenderlo de lleno, ¿no? Creo que la mejor manera de hacerlo es convirtiéndote de nuevo en un niño. O sea, creo que ellos son los verdaderos expertos en este tipo de temas. Entonces, si te fijas, si hablas con un niño o como ves cómo se desenvuelven, digamos, los niños no tienen un prejuicio, o sea, no juzgan para nada, todo te lo preguntan y todo tiene un porqué después, y por qué, y por qué, y por qué. Realmente son muy curiosos, todo es como muy optimista, tratan de buscar siempre patrones, como tratar de entender, porque al final están en cero, y sobre todo tratan de escucharte, y creo que es parte muy importante de este tema de design thinking, ¿no? Luego, una vez ya hicimos entrevistas, vimos todo este tema de ver los patrones, entendimos como que hay una necesidad ahí, ¿no? Y entendemos como hasta cierto punto a nuestros usuarios extremos o usuarios en general, stakeholders o lo que sea. Vamos a la parte de definir, ¿no? Que es el segundo paso. Si se fijan, es un poco
movernos cada vez más hacia una necesidad específica. O sea, cuando tú empatizas, tratas de ensanchar un poco tu mundo, porque quizás encuentras cosas que para ti no tienen sentido, pero resulta que para el resto del mundo es lo normal, ¿no? Y este es un ejercicio, o sea, este workshop yo lo di en mi trabajo y en verdad nos encontramos con cosas que para nosotros no tenían sentido, pero resulta que para un cliente es algo que necesitamos aclararle, pues. Como métodos de pago, por ejemplo, que quizás para nosotros era como, tú confías en el e-commerce, pero un cliente realmente por naturaleza es desconfiado, ¿no? Entonces, con esa parte de empatizar, tú al final ensanchas como un poco tu mente y luego en la parte de definir y es como que, ok, de nuevo hay que, hay que irnos otra vez hacia lo más específico, un poquito hacia lo más específico. Entonces, les voy a contar una historia para que tengan como una idea de este tema de definir y además vean en práctica el tema de la empatía, ¿no? En Stanford tienen un programa que es como design, pero con impacto, ¿no? O sea, diseño como con impacto. Y aquí un grupo de estudiantes se fue a Nepal porque en Nepal había una tasa de mortalidad de niños prematuros súper alta, absurdamente alta, ¿no? Entonces ellos llegan con una idea preconcebida de, ok, mi objetivo es, yo tengo que encontrar la manera de hacer incubadoras de bebés para bebés prematuros, básicamente, súper, súper económicas, de manera de llenar el hospital de estas incubadoras, porque lo que probablemente esté pasando es que no hay suficientes, ¿no? Llegan al lugar, hacen su primer trabajo de empatía, van a los hospitales y se encuentran con que no era un tema de falta de incubadoras. Ven, aquí en la segunda imagen, donde dice empatía 1, pueden ver que hay incubadoras, quizás no hay demasiadas, pero están vacías, ¿no? Entonces era como, ok, no entiendo qué pasa, y empiezan a hablar con los médicos y los médicos dicen, no, realmente no es un tema de incubadoras. O sea, no es que nos falten incubadoras como tal. Realmente el tema es que los bebés llegan muertos o ya en estado crítico, pues realmente. Entonces, ok, van y empiezan a hacer un trabajo de empatía de nuevo más a fondo y empiezan a hablar con las mamás, ¿no? Y se dan cuenta que la necesidad o el problema básicamente no era que no había incubadoras, sino que el problema era que las mamás no tenían cómo ir de donde estaban al hospital y llegar a tiempo, ¿no? Y llegar incluso antes de que naciera el bebé, o en algunos casos, nacía el bebé y tenían que ir, y les tomaba horas, mediodía, poder llegar al hospital, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿No? Al final fue, bueno, necesitamos un método de transporte y lo que encontraron, o sea, o la solución que ellos plantearon fue esto, ¿no? Al final esto es como una bolsita donde las mamás podían meter su bebé y el bebé aguantaba caliente en esa bolsita las primeras 4 o 6 horas eh, de vida, de manera que le diera tiempo, básicamente, de llegar a la incubadora. No era un sustituto de la incubadora como tal, pero era la manera de que él pudiese llegar a la incubadora y llegase básicamente vivo, ¿no? Entonces, aquí si ven, tienes como un sobre y luego de muchas pruebas se dieron cuenta que las mamás, como no podían ver al bebé, lo abrían demasiado, ¿no? Para asegurarse que su bebé estuviese vivo y terminaba hasta cierto punto perdiendo el efecto. Entonces tuvieron que desarrollar otro modelo, como con una ventanita donde ellos podían básicamente la mamá ver al bebé sin tener que abrirlo, ¿no? Y poner en riesgo pues la salud del niño, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que hay que definir un punto de vista y de nuevo el tema de la empatía es como sin prejuicios. Vieron que ellos llegaron con una idea de yo vengo a solucionar esto sencillito, vamos a hacer incubadoras baratas y se encontraron con que el problema era totalmente distinto. Pero al final lo que hay que hacer es como definir un punto de vista, ¿no? Y la manera de hacerlo es definir como estos tres pilares, estas tres aristas, ¿no? Es decir, uno, tu usuario, ¿no? Es describir tu usuario, de entenderlo muy a fondo y escribirlo de una manera súper clara. Dos, cuál es la necesidad, que es algo importante pues que encontraste o que se descubrió en el proceso. Y tres, el insight, ¿no? Que es el por qué, básicamente. El por qué crees que el usuario tiene esta necesidad. En el caso de estas mamás, en este caso en específico, el usuario es esta
mamá nepalí desesperada, la necesidad es, tiene que mantener a su bebé prematuro caliente durante las primeras horas de vida, de manera que pueda llegar al hospital. Y el insight más importante es, la mayoría de las mamás no tienen la manera de mantener su bebé caliente y de llevarlo al hospital y mantenerlo caliente durante las primeras horas de vida, ¿no? Entonces eso fue algo que nadie más vio y que por eso no habían atacado el problema de la manera correcta, ¿no? De nuevo, al momento de definir un punto de vista, váyanse mucho, 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 mucho a lo específico. Realmente traten de no ir a algo vago porque realmente van a quedarse sin resolver ningún tipo de problema, ¿no? Les doy un ejemplo aquí. El de la izquierda es un ejemplo bastante vago, ¿no? El usuario aquí dice adolescente. Ah, ok, un adolescente, o sea, es bastante amplio el espectro de la adolescencia en general, entonces es como bastante difícil saber qué es un usuario específico con una necesidad específica. Entonces la necesidad que plantean aquí es comer comida nutritiva, que es como, bueno, creo que es la necesidad de todo, en realidad. O sea, no es la necesidad nada más de este adolescente, pero ok. Y luego el insight que dan estas personas es una dieta buena y balanceada es buena y producente, vamos a decirlo así, para un adolescente que está en crecimiento y desarrollo, que es como obvio, ¿no? O sea, realmente no hay un descubrimiento ahí importante, ¿no? Entonces, si vamos al ejemplo que ven en la derecha, que si se van a lo específico, si tocan un punto bastante cerrado, es, ok, el usuario aquí es una chica de 14 años en un colegio nuevo, ¿no? Si se fijan, es un usuario puntual, vívido, o sea, realmente es alguien bastante específico. ¿Cuál es su necesidad? En este caso es sentirse socialmente aceptada cuando come comida nutritiva o comida, sí, nutritiva, pues. Quizás ahorita no porque está en el fitness, pero en su momento, cuando se hizo esto, realmente sí era un tema de bastante impacto. Y tres, ¿cuál es el insight? En donde ella vive, básicamente el riesgo social es mucho mayor al riesgo de salud. Es decir, el riesgo de que le hagan bullying por comer ese tipo de comida, o sea, es mucho mayor al riesgo que puede tener por no comer comida saludable, básicamente, ¿no? Entonces, si se fijan, es, es un finding bastante sorprendente, pues. O sea, realmente dices, wow, ok, aquí hay algo que tenemos que atacar y es el por qué esta persona tiene esta necesidad, ¿no? Una vez tienen definido su usuario, su necesidad y el porqué de la necesidad, pasamos a la parte de la idea, que es probablemente una de mis favoritas porque implica mucha creatividad del lado de todos, ¿no? Entonces, vamos a manejar esto con un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Vamos a rediseñar la experiencia en un aeropuerto internacional, ¿no? O sea, pongamos un caso. Supongamos que el usuario es una mamá de 3 niños estresada corriendo por todo el aeropuerto solamente para llegar a la puerta y esperar 3 horas para poder abordar. Luego, ¿cuál es la necesidad? Entretener a sus hijos, porque si no van a molestar pues, al resto de los pasajeros, que ya de por sí están frustrados, están esperando y todo ese tema, ¿no? Entonces, la metodología que se utiliza en Design Thinking para esto es como, ¿cómo haríamos para? Básicamente partimos siempre de cómo haríamos para y hacemos un brainstorming de eso, ¿no? Entonces hay como 6 puntos claves de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos para aumentar lo bueno en este caso, ¿no? O sea, ¿cómo haríamos para usar la energía de los niños para entretener a los pasajeros? Por ejemplo, les ponemos así un show, un espectáculo, y así los pasajeros la pasan bien y los niños también se distraen. Entonces ahí estás aumentando, digamos, lo bueno. Otra opción es quitamos lo malo de lleno, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos para separar a los niños de los pasajeros por completo? Quizás poner un playground en algún lugar, de manera que los niños estén ahí y los pasajeros están en un lounge especial, el resto de los pasajeros, ¿no? Otra opción es explorar lo opuesto, que es de mis favoritas. ¿Cómo haces para que la espera sea lo más emocionante del viaje, ¿no? ¿Cómo haces para que realmente esas 3 horas que estás esperando se vuelvan para ti como pasajero frustrado algo brutal, algo emocionante, ¿no? Quizás haces una rifa entre todos los que estás esperando cada tanto tiempo y te ganas algo, entonces te gusta el tema de la espera, se retrasa tu vuelo y estás ahí que sí, tenemos probabilidades de ganar, no sé, pues. O sea, es un tema de ir pensando, ir soltando ideas. Luego, cuestionar una suposición.
¿cómo haríamos para remover por completo la espera, por ejemplo, del aeropuerto? Otro caso es, ¿cómo haríamos para, o sea, el tema de buscar recursos inesperados? En este caso es, ¿cómo haríamos para utilizar el tiempo libre de los pasajeros para compartir la carga? No sé, por ejemplo, podríamos poner a los pasajeros sí o sí en unos match, en unas cajas donde tengan que hablar entre ellos y descargar toda su frustración, un ejemplo. O sea, tratar de empezar a pensar fuera de la caja y usar esos recursos como inesperados, ¿no? La 6 y la última sería las similitudes o las analogías, ¿no? ¿Cómo harías para hacer que el aeropuerto se sienta como un spa, por ejemplo, como un juego, como una fiesta de cumpleaños? O sea, buscar ambientes similares y crear ese tipo de analogías y rediseñar la experiencia por completo para que eso pase, que es un poco lo que hizo, por ejemplo, el tipo del MRI scan, ¿no? De la resonancia magnética. Y aquí viene, o sea, ya que tienen claras como estas 6 maneras de atacarlo, es todo el tema de brainstorming, ¿no? Ahora, estas sí son recomendaciones al momento de hacer un brainstorming, porque muchas veces se pierde mucho tiempo, o no sé si un brainstorming efectivo, porque se empiezan a discutir las ideas de lleno, ¿no? Entonces, la primera es diferir el juicio. Aquí es un tema de trata de separar como la generación de la idea, pues, de la decisión, ¿no? Aquí lo que quieres es generar ideas, no decidir si la idea es buena o mala, eso lo vemos después. Lo importante es generar ideas, 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 ideas. Luego, ve por cantidad, ¿no? Al final, lo mismo que decía ahorita, trata de generar la mayor cantidad de ideas posible, porque no sabes realmente, o sea, digamos, mientras más generes, más probabilidades tienes de, de que la idea funcione, ¿no? Que la idea sea buena, básicamente. Es como cuando te dicen en Instagram, tipo, comenta y anuncia más amigos, porque mientras más probabilidades tienes de ganar. Bueno, es algo así. Luego, fomenta las ideas salvajes, ¿no? Go crazy. Fúmatela. O sea, como que dale con todo. Realmente, muchas veces creo que esto pasa mucho. La gente como que se pone su límite y dice, no, esta idea quizás no funciona. No importa, dilo. O sea, como que realmente las ideas salvajes muchas veces son las más, o sea, o las que funcionan ahorita, pues realmente. Un ejemplo, Impossible Burger, Impossible Meat, o la otra que se llama Beyond Meat, Impossible Burger. Cuando lanzaron esa idea, todo el mundo era como, estás loquito, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a sacar algo que sepa carne y que sea una hamburguesa, pero que realmente es de vegetales? Y bueno, son una empresa increíble y con aras y o sea, que van a crecer absurdamente probablemente en los próximos años, ¿no? Otra cosa muy importante en el brainstorming es tratar de construir sobre las ideas del otro, ¿no? Entonces tienen que estar como muy enfocados. Esto siempre es mucho mejor cuando se trabaja en, en grupos y grupos como interdisciplinarios, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, cuando lo hicimos en mi oficina, yo me aseguré que hubiese una persona de marketing, una persona de comercial, una persona de operaciones, una persona de finanzas, una persona de recursos humanos, para atacar un problema que quizás no tengan que ver con todos, pero todos van a poner como su perspectiva y su punto de vista, en verdad, que va a ser muy distinto del otro. Entonces trata de construir sobre las ideas del otro. O sea, si hay una idea que te parece interesante, es como, sí, ¿y qué te parece si le agregamos a eso esto? Claro, y vamos con esto. O sea, como que al final así va generando una idea cada vez más y más y más robusta. Lo importante es que todos estén como súper conectados en el tema. Luego, traten de mantener una conversación a la vez, que al principio puede parecer como difícil, sobre todo si todos están muy eager de participar, pero vayan punto por punto. O sea, una idea, ok, construyamos sobre esa, listo, pasamos a la otra, ¿no? Y eso tiene que ver también quizás con la última, ¿no? Que es como headline, ¿no? Captura la esencia y sigue, captura la esencia y sigue. No te pongas a desarrollarla por completo, porque no vas a hacer muchas ideas, sobre todo cuando el tiempo es una limitante, sino que más bien captura la esencia y ve hacia adelante, captura la esencia y ve hacia adelante. Y muy, muy, muy importante, tienes que ser lo más visual posible. ¿Por qué? Porque quizás para ti está muy clara tu idea, pero para el resto del grupo la percibieron de manera totalmente distinta. Y al momento que llegue como el tema de desarrollarla, o incluso al momento que ellos les toque construir sobre tu idea, no vas a llegar a como al resultado deseado, ¿no? Finalmente, ya una vez tienen como ese listado enorme de ideas, empieza el tema de, ok, ¿qué idea es
es posible, ¿no? Entonces aquí es como el grado de disrupción de la idea. Generalmente cuando se hacen estos workshops, mi propuesta particular es quédense con dos ideas. Una que sea como innovación incremental, es decir, algo que sea como muy posible que funcione y que se pueda hacer rápido y que realmente no implica demasiado. Y otra cosa que ya sea como una idea absurdamente, que es transformational innovation, ¿no? O sea, básicamente algo que cambie por completo el negocio, si es un negocio establecido, o que cambie por completo la industria, si es un negocio nuevo, ¿no? Que tú digas, wow, este se la fumó, pero realmente así nació Uber, por ejemplo. O sea, no fue una innovación incremental que es como, bueno, le voy a dar un walkie-talkie a un taxi. No, ahora es como, brother, voy a poner una plataforma para que las personas se conviertan en taxi, ¿no? Entonces ahí tienes que encontrar como en este diagrama de Venn el punto del centro, ¿no? O sea que entre la deseabilidad del producto, la posibilidad de que el producto se dé y la viabilidad realmente del que el producto y que el proyecto siga, ¿no? Entonces en temas de deseo es, realmente le agrega valor a las personas, realmente cumple y llena una necesidad. O sea, realmente es algo significativo. Esas son las preguntas que tienen que hacerse, ¿no? Luego vienen temas de posibilidad. ¿Lo podemos hacer? ¿Lo deberíamos hacer? Porque quizás lo pueden hacer, pero resulta que es algo que en temas así sea de PR, por ejemplo, no tiene sentido hacerlo. Eh, ¿Y qué implicaría el hacerlo para nosotros, ¿no? Para nosotros como compañía, como grupo, como emprendimiento o lo que sea, ¿no? Y finalmente, el tema de viabilidad, que es, esto sí se puede convertir en un negocio. ¿Cuál es el margen? ¿Es sostenible en el tiempo o en qué punto se puede convertir en algo sostenible, ¿no? Tampoco eh, dejen de lado esa parte porque al final si no el proyecto va a morir rápidamente o en un tiempo corto, ¿no? Una vez ya tengan esas ideas, hayan centrado y digan, ok, vamos a desarrollar estas dos ideas, una incremental y una transformational, y así es como lo vamos a hacer, y esto es un poco la manera, y ya hablamos con las personas, ya tenemos todo el punto de vista, todo, ok, hagamos un prototipo, ¿no? ¿Para qué sirve el prototipo? ¿O cuáles son las intenciones en general de un prototipo? Uno, ganar empatía, como que ponerte también en el lugar del posible usuario. Dos, con ese mismo tema de empatía, una comprensión más profunda de realmente lo estás logrando, o sea, esta manera por donde estás yendo o esta vía que estás tomando, si funciona, o sea, si es la vía correcta o, o realmente no funciona de nada y bueno, vámonos para otro lado, ¿no? Otra manera que puede funcionar es para explorar, ¿no? O sea, construyes para ir pensando, es decir, no sé, tu necesidad es construir un audífono wireless, o sea, necesitas cubrir que las personas escuchen mejor y no tengan este cable que tengo yo. Entonces vamos a construir un audífono wireless, pero resulta que lo construí y descubrí que no necesita ser wireless, necesita que tener un cable por X o por Y. Entonces es como que vas construyendo y eso te va dando como herramientas para ir pensando y entendiendo si realmente estás llenando la necesidad o no. Luego, para probar, es decir, cuando tú construyes, vas a probar, vas a refinar y vas a construir de nuevo. Vas a probar, vas a refinar y vas a construir de nuevo. Es algo constante, ¿no? Y finalmente, para inspirar, muchas veces los prototipos terminan inspirando otras ideas para otras personas, ¿no? O sea, por ejemplo, las impresoras 3D empezaron como algo básicamente como, bueno, con esto vamos a imprimir que sí, materiales puntuales o vamos a imprimir como algunos diseños. Y ahorita ese mismo prototipo inspiró a otras personas a decir, ok, esta impresora 3D o esta misma tecnología, yo la puedo utilizar para imprimir prótesis de personas. Y voy a hacer que una prótesis que durante el crecimiento de alguien es algo excesivamente costoso, o sea, mientras si es un niño que, por ejemplo, nace sin una pierna y tiene que tener una prótesis desde bebé, es excesivamente costoso porque tienes que irle cambiándole la prótesis mensual, semanal, anual, o sea, realmente es absurdo. Y aquí lo está haciendo muchísimo más escalable y sencillamente porque a alguien se le ocurrió hacer otro producto que quizás no tenía nada que ver, el objetivo no era nada que ver relacionado con esto, pero alguien dijo, ah, mira, esto me parece brutal y yo lo puedo usar de otra manera, ¿no? Y
luego de que tienes eso, es cómo lo construyes, ¿no? O sea, como que ya que tienes claro estos temas de para qué los vas a construir o cuáles son las intenciones, ahora cómo los construyes. Lo primero es, tienes que identificar una variable que quieras medir. O sea, una variable la cual es la que llena tu necesidad, ¿no? Vamos a poner en el caso de las mamás nepalíes, la variable sería, ok, tienes que mantener caliente al niño, ¿no? Durante un tiempo específico de tiempo. Durante un periodo específico de tiempo, perdón. Entonces, esa es la variable que yo tengo que medir, tengo que mantenerlo safe, tengo que mantenerlo caliente hasta que llegue al hospital, ¿no? O sea, esta es la variable que yo tengo que ver. Y luego es construir algo rápido, sencillo y sobre todo barato. No te enfoques en demasiado desarrollo, no te enfoques en demasiado detalle porque no es el momento. Un poquito después te vas a, o sea, con estas pruebas, te vas a dar cuenta cuál es el producto final y ahí es el momento de invertir, pero en principio construye barato, rápido y sencillo, ¿no? Entonces, les doy un ejemplo acá. Esta persona tiene que probar una bicicleta, ¿no? Básicamente, una bicicleta para hacer trucos. Entonces, aquí quiere ver el peso de la bicicleta, quiere entender básicamente qué tan hábil puede ser con este cuerpo de la bicicleta para hacer los trucos, ¿no? Entonces él se dio cuenta que para eso realmente no necesita ruedas. Entonces identificó que la variable o lo que él está probando en realidad es el cuerpo, no son las ruedas, no es que la bicicleta ruede, no es que vaya rápido, no es que nada, es que el cuerpo es liviano, es que es manejable al momento de hacer trucos y que no necesito como tal, digamos, las ruedas para hacer este prototipo. Quizás aquí hubo correcciones y después otro prototipo y ya en la versión final, esta persona pues agregó las ruedas. A ver, aquí hay una pregunta, la voy a dirigir de una. Si quieres puedes hacerla por micrófono, Fer. Prefiero que suene como... Sí. No, simplemente la pregunta es un poco relacionada a ese prototipo que tú estás diciendo, que es un caso creo que bastante claro, pero no sé si va a lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si tú diseñas un producto que lo quieres, quieres atacar quieres cubrir cierta necesidad, pero resulta que tu producto al final, la necesidad que querías cubrir no es utilizado para eso, sino para otra cosa totalmente distinta que no te lo esperabas. Claro. Yo creo que aquí lo bueno en este caso es que cubriste una necesidad, ¿no? Malo sería que no cubre nada, que no sirve y ahí sí es como, bueno, Claro, hay que empezar otra vez. En este caso puntual, cubriste una necesidad que quizás no te diste cuenta que estaba y resulta wow, o sea, terminó cubriendo una necesidad total, ¿no? Creo que hay muchísimos casos, sobre todo en tecnología de este tipo de proyectos o de productos, pero al final lo que sí quiero dejar muy claro de la metodología de Design Thinking es que es como bastante cíclica, ¿no? O sea, es decir, tú haces tu investigación, bla, 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 y dices, ok, llegué aquí, hice mi prototipo y te diste cuenta que el prototipo no funcionó. Y dijiste, ok, aquí hubo un error, o sea, aquí hay algo que no está funcionando. Vamos a suponer que no cubre otra necesidad y que no te vas a adentrar en ese mundo de esa necesidad, sino que sencillamente la gente no lo usa por X o por Y. Ahí es entender, ok, tengo que hacer quizás otra vez el trabajo de empatía, otra vez el trabajo de definir mi usuario, otra vez el trabajo de construir tu prototipo, que llegue realmente a cubrir esa necesidad o que llegue realmente a cubrir una necesidad significativa para las personas. Pues, ¿me explico? O sea, no, es un tema de ir probando y haciéndolo varias veces. No es como que a la primera te va a salir buenísimo, o sea, si te sale, increíble, pero al final, de nuevo, es un tema de seguir y seguir puliendo y puliendo y puliendo y puliendo y puliendo hasta que tu producto se convierta en algo significativo que cubra una necesidad significativa realmente para las personas, ¿no? No sé si queda claro. Aquí les doy un ejemplo de un prototipo que hicieron. Oh, voy a tener que hacer. Ajá. Ustedes no sé si conocen OpenIDEO. OpenIDEO es una agencia creativa que si yo pudiese escoger dónde trabajar, sería que sí, OpenIDEO o Google.
porque básicamente son unos tipos súper creativos que se encargan de generar como demasiado impacto social, y en este caso los contacta Plaza Sésamo para hacer un demo de un juego de Elmo, ¿no? No sé si van a escuchar, pero si no escuchan, me dicen y yo se los voy narrando. ¿Se escucha? ¿Sí? Es un jueguito. Entonces, él es jugador. Toca el monstruo. Lo toca otra vez y hace otro movimiento. Cada vez que le das, él cambia el movimiento y cambia el movimiento y cambia el movimiento. ¡Pup! Le das a back y él se para. Entonces, fíjense lo que es la construcción de un prototipo barato y rápido, ¿no? O sea, estos tipos tenían una semana para entregar un prototipo a Plaza Sésamo de cómo querían que ellos hicieran el juego. Y en vez de enfocarse en decir, contrata programadores, haz esto, ellos identificaron la variable que es, yo lo que quiero es mostrar cómo funciona este juego. Ya usemos la imaginación de las personas para que se imaginen que es Elmo, básicamente, pero identificaron esa variable y dijeron, ok, hagámoslo rápido y barato, imprimimos estos gigantes, un iPhone, y les enseñamos cómo funciona con un video sencillo. Esto es un ejemplo de un prototipo. De nuevo, por lo menos para probar tu idea. Ya ahí sabes, por ejemplo, que puedes irte más a fondo y te digas, bueno, sí me gusta, vamos más a fondo. ¿No? Ok, ya. Y una vez viene el tema de la prueba, ¿no? Una vez pasamos el tema del prototipo, viene, sí se escucha perfecto, viene el tema de la prueba, que es la parte como que más asusta, porque al final es probar tu prototipo frente a usuarios reales, que pueden haber sido meses de trabajo, como puede ser un día, como probablemente pasó con los de OpenID, pero al final es ponerlo a prueba frente a usuarios reales y empezar a medir el desempeño del prototipo. Esto es, creo que, una de las etapas más importantes porque empiezas a entender cómo va a usar la persona este producto o este servicio y si realmente cubre una necesidad, ¿no? Que era lo que decías tú, Fer. En promedio, 5 pruebas individuales son suficientes para obtener algún tipo de insight y luego ir a mejorar tu producto, ¿no? O sea, de nuevo, no es como, listo, se quedó así el producto, me dieron cierto feedback, así lo dejé. No, es, ok, más a fondo. Ahora, ¿qué tengo que agregarle? ¿Qué corrijo? ¿Qué tengo que hacer? No, es ir puliendo ese producto que si alguno ha trabajado en una empresa de tecnología se da cuenta que esto es un proceso que pasa todos los días con los product managers, ¿no? Con los managers o los gerentes de producto. Básicamente ellos se encargan de entender cuál es la necesidad del usuario porque tú no, o sea, cuando sales con un producto siempre hay fallas. Siempre hay algo que puedes mejorar, entonces es entender cuál es la necesidad y con eso ir priorizando, ¿no? Básicamente ir diciendo, ok, esto es lo suficiente como para yo sacar este producto, buenísimo, ahora tengo que agregarle esto, ahora tengo que agregarle esto, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto. No, además es un mundo súper cambiante como que vivimos ahora, pues es necesario en verdad mantenerse como súper actualizado y en constante mejora. ¿Ok? Y aquí les voy a dar un ejemplo de la práctica, básicamente. No sé si conocen Pulse o conocían Pulse, y no sé si conocen a este tipo que se llama Ankit Gupta, que ya es CEO de varias empresas. Pero bueno, él igual se fue a Stanford y decidió hacer un curso de Design Thinking, ¿no? Pero un curso no de 1 hora, sino de 1 mes, creo que duraba este curso, 1 o 2 meses. Él empieza a hacer y decir, ok, yo tengo que salir de aquí con un proyecto, Cuentan que el tipo era súper, súper, súper introvertido, ¿no? Entonces lo que hacía es que se sentaba en los cafés, y su trabajo de empatía se basó en eso, se sentaba en los cafés y empezaba a observar a la gente, a los estudiantes, cómo en su celular o en su tablet iban viendo noticias, ¿no? Básicamente. Y se dio cuenta que había un error importante en las noticias. Google News, Microsoft News, todo lo que termina en news, generalmente
tiene un feed lineal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que vas a ver primero las noticias de hoy, luego es las del día anterior y así. ¿Qué pasaba? Que habían noticias que quedaban enterradas en tu feed lineal, que quizás te hubiesen interesado a ti como usuario, pero nunca ibas a llegar a ellas sencillamente porque pasaron hace una semana, por ejemplo, y no ibas a estar haciendo scroll todo el día hasta llegar una semana atrás, ¿no? Entonces, él lo que dijo es, ok, voy a generar una manera de ver las noticias que esté como enfocada en tus intereses, que te permita ver quizás noticias que pasaron, pero que te pudieron interesar. Y al final lo que hizo fue, ok, hagamos un brainstorming, empezó a invitar a personas externas, generó miles de ideas y luego pasó al área del prototipo. El prototipo era literal slides con post-its pegados donde decía, ok, así se va a ver, así se va a ver. Luego de que llegaron y vieron, ok, esta es como la manera que nos gustaría ver, escogieron 3 y desarrollaron esos 3, los programó, claro, tiene la ventaja que era programador, ¿no? Y él lo que hacía era, todos los días iba al café, a los mismos cafés, se reunía con personas y les daba el producto. Hablaba con las personas, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estuvo eso? Bla, bla, bla. Una vez la persona le da su feedback, o sea, estos grupos de 7 10 personas, en la noche corregía ahí mismo y al día siguiente iba otra vez. Y al día siguiente iba otra vez, otra vez. Y terminó con un producto que se llamaba Pulse, que terminó siendo adquirido por LinkedIn hace unos años por $90 millones. Y además, esto le dio como un cambio a él brutal. Él mismo lo cuenta en entrevista donde dice, o sea, eso, yo era una persona súper introvertida y esto me obligó a hablar. O sea, al final, estos workshops generalmente te llevan a que hables con las personas y que hagas tu trabajo de empatía y entrevistas a personas. Y los mismos estudiantes que lo vieron con él decían, él se quedaba en el autobús, ¿sabes? No podía bajarse, le daba pena, era horrible y lo cambió por completo. Y aquí ven como el ejemplo de cómo en 2 meses básicamente salió con un producto que a los 2 años fue adquirido por $90 millones, bastante bien, por una empresa súper importante. La primera vez que yo escuché Pulse fue Steve Jobs, lo mencionó como una herramienta brutal además. Dijo como, me encanta Pulse porque me permite ver las noticias de una manera como muy acertada cuando reveló uno de sus iPhones. Pues. O sea, para que tengan una idea de la importancia de lo que logró esta persona en 2 meses, en verdad, de trabajo enfocado. Pues. ¿Preguntas? Básicamente. Hasta ahora. Yo ¿Todo tengo una bien? pregunta. Claro. Gracias, Rodrigo. Que De nada. el tiempo 50 minutos y tun, tun, tun. Mi pregunta es sobre si hay alguna duración promedio recomendada de cada una de las fases, porque entiendo que también serán relativas a el problema y a la necesidad y al tiempo que tengas para llevarla a cabo, pero lo planteo principalmente en las primeras fases del brainstorming, de empatizar, etcétera, que es muy fácil eternizarse en esos procesos, en quedarte en la idea, cuando entiendo que métodos como este lo que buscan es la acción rápida, prueba, el error, volver atrás y volver a intentar, volver atrás y volver a intentar. Pero ¿hay alguna recomendación de cuánto la creatividad llega a su punto o ya hace falta cambiar de fase o algo así? Muy buena pregunta, en verdad. O sea, como que, porque al final sí, estos son unas metodologías como ágiles, llamemos, y en verdad lo que buscan es eso, ¿no? Es como tratar de incentivar un poco la creatividad también. Efectivamente, creo que depende muchísimo del problema, sobre todo la fase de empatía, la primera fase que exacto es la empatía, pero sí en el tema de idear, la recomendación, de nuevo, depende del problema, es que traten de no tomarse, por lo menos para tener las bases de las ideas, no se tomen más de un día en eso. O sea, no pueden, o sea, les digo, yo he hecho workshops donde salimos con proyectos y con ideas robustas y todo lo hicimos, o sea, fue esta misma presentación, pero la hice en 3 horas y media y le daba tiempo a las personas que llamaran media hora a algún conocido random en su celular, porque estábamos en época de coronavirus, random en su celular para hacer el trabajo de empatía. Pues. O sea, como que lo que sí es muy importante es que ustedes se pongan un límite. O sea, no podemos pasar acá, porque al final tenemos este listado de ideas, quedémonos con una, desarrollemos, si no funciona no pasa nada, lo hacemos de nuevo. O
sea, también es importante entender que, digamos, la derrota o el error es muy bien recibido en este tipo de metodologías. Al final lo que te hace es aprender y corregir, ¿no? Pero en general sí, diría que no te puedes tomar más de un día en el tema de brainstorming, pues, y creo que es demasiado. Incluso el que me dio la clase a mí, mi profesor decía que 4 horas era más que suficiente. Bien, si alguien tiene más preguntas, puede hacerla directamente o escribirlas en el chat. Exacto. Y si no, creo que... Tengo una pregunta. Rodrigo. Claro. Ah, a ver, tenemos 2 personas participando. El profesor Carranza y ¿quién más? Omar. Omar. Ok. Vamos primero con Omar y luego el profesor Carranza. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por la presentación, viejo. Excelente. Bueno, después te las mando. Seguro. Mira, brother, una pregunta. Sabes que aquí, o sea, obviamente el tema del design thinking habla mucho de empatizar y de escuchar y de entender y de ver qué está sucediendo. Pero a ver, muchos países están ahorita en este tema del coronavirus y realmente empatizar a un nivel etnográfico se vuelve complicado porque obviamente no puedes salir a la calle, Sí. no puedes verlos, no puedes palpar qué es lo que está sucediendo. No sé si tienes alguna recomendación de cómo hacerlo digitalmente, porque Sí. normalmente las personas se meten en webinars, empiezan a escuchar, empiezan noticias y quizás ahí ya no consigues el insight porque hay demasiadas opiniones de por sí. Hay que buscar alguna forma digital donde uno pueda conseguir ese insight. No sé si tienes alguna recomendación. O sea, mi recomendación siempre para estos temas es, uno, tratar de hacer, si vas a hacer entrevistas, sobre todo, o sea, entrevistas individuales, o sea, si tienes que llamar a alguien, llámalo de manera de que te cuenten como su historia. Yo recuerdo cuando hice este ejercicio, salimos a la calle, literal, en ese momento no había coronavirus, pero yo después, digamos, fui guía para otro grupo donde sí había. Y al final creo que lo más importante de las entrevistas es que tú busques una historia y que hagas como match con esa historia, ¿no? Básicamente. Cuando la hicimos, o sea, cuando yo la guié, realmente lo que le pedía a la gente era eso, ¿no? En este caso, era agarra tu teléfono y llama a alguien random. Una vez lo llames, o sea, empiezas a hacer preguntas sobre el tema puntual que tratamos en este caso, ¿no? Que era como atracción de clientes. Pero preguntas muy pensadas, no hacia, no sé, ¿qué te traería a ti como cliente? No, sino más bien es, llévalo como una conversación y lo que sí es, trata de sacar la mayor cantidad de insights posibles de esa conversación. Te doy un ejemplo que estuve hablando hace poco con un amigo, ¿no? Al final, llevando este mismo tema, un amigo llega y me dice, mira, a mí lo que me pasa es que yo generalmente cuando voy a los lugares, o sea, me mudo a un país, mi manera de hacer amigos es ya sea en el trabajo o haciendo deporte, ¿no? Pero ahorita, uno, no conozco a nadie, porque, digamos, mi trabajo es a distancia, entonces no tengo como con quién trabajar aquí, y no voy a llegar a una cancha a decir tipo, hola, ¿cómo están? ¿Podría jugar con ustedes? Como que le da pena, ¿no? Entonces, coño, al final, perdonen por las palabras, pero ya estamos aquí. Al final, la necesidad de él es clara, o sea, él necesita algo que conecte a personas que quieran, digamos, jugar algún deporte en particular con personas que necesiten, básicamente, una persona para llenar su equipo, ¿no? Y al final esto empezó como una conversación muy diferente. O sea, lo que te diría yo es, créate una base de datos, ya sea invítalos a una videollamada por Zoom o llámalos literalmente, pero sí habla con unas personas uno a uno, esa sería mi recomendación, como que es entrevistas uno a uno, trata de entender la historia, como el background, quizás no vas a poder ponerte en sus zapatos de lleno, pero creo que ya rompimos la barrera de decir que está hablando con una persona de frente, es demasiado distinto hablar con una persona, Sí, va. digamos, de manera virtual. Aquí incluso si está en su casa esta persona, vas a poder ver hasta su casa. O sea, vas a poder hasta su situación socioeconómica hasta cierto punto, o puedes hacer ciertos assumptions de la situación socioeconómica de la persona hasta cierto punto, que quizás no podías hacer si te lo encontrabas en la calle random, ¿no?
O sea, creo que hasta puedes sacar más insights si realmente haces el approach correcto. Perfecto. Profesor Carranza. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está, Rodrigo? Oye, Algo que me llamaba la atención es cómo se harían los estimados cuando vas a presupuestar y vas a hacer algún trabajo a un cliente. Si, digamos, todo lo que implica el proceso es como que muy creativo, no tienen un tiempo estimado. O sea, tú no le puedes fijar un tiempo. Mira, en 40 horas de pensamiento tú me vas a dar un producto. ¿Cómo manejan eso? ¿Tienen ya de nuevo, estimados sí. tabulados? No, yo creo que se va a adaptar mucho a lo que quiera lograr la organización también. Creo que esto más es como una herramienta que te permite, digamos, innovar, pero si tú realmente le pones un periodo de tiempo a las personas clave, vas a salir con una idea. Quizás, o sea, si quieres la idea que cambie el mundo, quizás te tome más tiempo, pero, o sea, de nuevo, he hecho ejercicios de 3 horas y media y sales con ideas sólidas, quizás no un prototipo construido, porque te va a costar un poquito más construir el prototipo dependiendo de la industria. Si eres, no sé, si haces catalizadores, creo que te cuesta un poquito más hacer un prototipo, a si vas a presentar una idea creativa o algo, pero en general yo creo que sí, o sea, puedes empezar desde 4 horas y salir con ideas claras y luego ya viene la parte de desarrollo que va a variar de nuevo, depende de la industria, depende de la capacidad de la organización o hasta, no sé, 3 días, 2 semanas, un mes, sentados todos los ingenieros trabajando en esto. No, eso sí es más estimable. Lo que yo siempre he visto como complejo es el tiempo, el de diseño, pues el tiempo mental, Sí. cómo lo Claro, estiman. esta metodología, lo bueno en lo que te ayuda en principio es que hace que, digamos, saques los talentos de cada una de las personas que están participando como en este brainstorming, en este grupo, y te permite como acelerar muchísimo eso, ¿no? O sea, quizás el trabajo de empatía es donde te va a tomar más tiempo en un principio, dependiendo de la industria de nuevo, y dependiendo de la necesidad que, digamos, el prejuicio, por malo que sea, que tengas, que tú tienes que cumplir. Pero ya la parte del brainstorming, esa parte creativa, creo que es bastante rápida realmente. Bastante rápida. Porque de nuevo, sacas como todo de cada uno, ¿no? Y empiezas a hacer además que las personas trabajen mucho más en equipo y que veas la opinión del de finanzas y el de recursos humanos y luego el de marketing, que quizás es opuesta al de finanzas, como suele Claro. ser generalmente. Sí. Y, Y el y de de operaciones repente, diferentes. ajá, exacto, y de repente se unen en una idea como genial o en varias ideas y de ahí van como construyendo. Claro. Okay. ¿Tenemos alguna otra pregunta Buenas el chat? tardes, Vamos, ¿qué tal? bienvenido. Bueno, antes que nada, gracias Rodrigo por tu presentación, me pareció que estuvo bastante buena. Y basándome en los comentarios de la compañera que mencionaba el tema de las comunicaciones, me parece que el coronavirus vino para quedarse Sí. y nos va a tocar reinventarnos en cuanto a comunicaciones, relaciones, tanto con nuestros usuarios, clientes, stakeholders, y de una u otra forma utilizar las herramientas que hoy tenemos, ¿no? Y que nos brinda la tecnología, adaptándolas obviamente a nuestras necesidades. Y bueno, básicamente, como les decía, va a ser un punto, esto va a tener un antes y un después, y nos va a hacer buscar nuevas herramientas para que nos comuniquemos, nos relacionemos y hasta compartamos con nuestras familias día a día. Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Incluso creo que lo positivo, o lo más positivo del coronavirus en general es que ha hecho tanto a nosotros como a compañías grandes adaptarse y transformarse en cuestión de segundos, ¿no? O sea, tengo conocidos que me dicen, he estado 2 meses tratando de pelear porque se firme un contrato de manera digital y no se puede.
y salió esto y en 2 días pasó, ¿no? O sea, el departamento legal lo hizo porque tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, cuando uno se siente más incómodo realmente o estás como fuera de tu zona de confort, ¿sabes? Lo típico que es demasiado cliché y lo odio, pero en verdad es cierto. Ahí es cuando empiezas a innovar más y creo que si además empiezas a usar este tipo de metodologías, vas a encontrar soluciones totalmente inesperadas y que realmente pueden cubrir una necesidad importante. Bien. ¿Alguna? Ah, bueno. ¿Vas a Sí. compartir algo más, Rodrigo? Quería dejarlos con esto, pero si hay más preguntas, empezamos con eso. Si quieren, No, y quería sumar una cosita más, Rodrigo, y eso sin tener en cuenta la cantidad de recursos que nuestras organizaciones o emprendimientos que tengamos van a ahorrar. Bueno, tú que estás en el área de marketing, en viajes, en eventos y en actividades de relacionamiento que, como sabemos, en el mundo de marketing se gasta un montón. Todo, ahora hasta los congresos se están haciendo de forma virtual, eventos de forma virtual que te dicen cuánto que están llevando a las organizaciones a migrar a este ámbito, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, de nuevo, creo que nos obligó a adaptarnos y eso es, dentro de lo malo, bastante positivo, ¿no? Nos obligó a salir de nuestra zona de confort y eso siempre es bueno, por más que te sientas incómodo en un momento, es lo que te ayuda a encontrar estas soluciones innovadoras y a masificar las cosas, ¿no? Ahorita sobre todo creo que la educación se va a ver muy impactada con este tema de cómo masificarlo, ¿no? A ver, no sé si no hay otra pregunta, los dejo con este videito, que creo que es la parte más importante de todo lo que hagan en realidad, pero particularmente con el design thinking. Cuando vayan a resolver un problema, traten de divertirse y busquen la parte divertida a eso, porque ahí es cuando van a lograr que las personas realmente se comprometan, digamos, con este tema, ¿no? Les dejo este videito, me dicen igual si lo escuchan o no. Me hacen un signo de sí si lo escuchan y si no, me hacen. Entonces, estos son varios experimentos que hizo Volkswagen de cómo hacer las cosas más divertidas y cómo atacar los problemas haciéndolos más divertidos. Este era uno que me pareció brutal. Hay otro que es dentro de los pipotes de basura ponían un sensor y cada vez que entraba algo sonaba como cuando el coyote se caía cuando perseguía el correcaminos, ¿sabes? Entonces veías como la gente empezaba a recoger la basura del parque para botarla y escucharlo otra vez. Entonces, como de nuevo, diviértanse mucho, que así es como cuando las soluciones realmente tienen impacto, es cuando todos se divierten haciéndola. Aquí está mi correo y mi LinkedIn por si quieren
tener más contenido mío o cualquier cosa que quiera conversar, pues estoy a su orden. Rodríguez89@gmail.com. Sí, Y es en un LinkedIn, tartamudo diciendo Rodrigo. y en LinkedIn, pues el linkedin.com y el complemento del Vanity URL. Exacto. Igual, si quieren la presentación, pueden escribirme. Mira, está. Yo te la mando. Pueden escribirme un correo y se las envío sin ningún problema. Para que la tengan ahí y tengan la metodología súper clara. Extraordinario, Te Rodrigo. agradece. Muchas gracias por esta actividad. De verdad que fue muy, muy interesante. Y muchas gracias a los asistentes. Espero que hayan todos quedado tan satisfechos como yo. Y bueno, Rodrigo, este es tu portal también. Cuando así lo desees, pues puedes participar aquí en Transbordo Virtual. Claro, cuando quieran. Yo voy a tomarme el atrevimiento de proyectar la invitación para nuestra próxima charla, que estará a cargo de la profesora Loyola Rosales, de empleado emprendedor. Cambio adecuado en tiempos de crisis. Será el próximo viernes a las 3 de la tarde por esta misma vía. Y bueno, creo que por lo que dice el chat, han quedado todos muy contentos. Qué bueno que les gustó. Dime cualquier cosa que necesiten. Por ahí tienen mis correos, mi contacto. Estoy a su orden. Gracias, Rodrigo. Bienvenidos Gracias, a mi casa. Rodrigo. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y bienvenidos a tu casa. Bueno, bye. Muy buena, Ro. Estamos en contacto. Cuídate.